Ni hao, moshiko shongo, wanjini, wo shi winsenchu. Hola China Meco, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 13 de julio de 2015, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 14 de julio de 2015. La primera nota señala, precisión es clave para visión económica. El primer ministro de China, Li Keqiang, ha insistido en que medidas más precisas y eficientes pueden ayudar a lograr el crecimiento económico estable y confiable que China necesita. Li subrayó la necesidad de mantener un equilibrio entre el crecimiento y la reestructuración económica. Durante una reunión con economistas y empresarios, Li dijo que cualquier situación económica debe ser observada desde un punto de vista racional, de una manera científica, señala un comunicado del gobierno. Por un lado, la actual recuperación económica mundial está llena de altibajos y como es cada vez más errática, no puede ser ignorada. Por otro lado, la propia economía de China tiene algunos rasgos obvios, una estructura industrial que mejora constantemente, la transformación de los motores de crecimiento y algunas divergencias en el impulso de crecimiento entre regiones e industrias. Aunque los conflictos estructurales acumulados durante años de expansión desbocada parecen cada vez más grandes, los fundamentos no han cambiado. La economía de China sigue mostrando una tenacidad, potencial y flexibilidad destacados, indicó Li. Existen pocas dudas, dijo Li, de que el potencial de China para un crecimiento de mediano a largo se mantenga apuntalado por los fundamentos firmes y de largo plazo. Mientras que el impulso de crecimiento y la presión a la baja luchan por la supremacía en la economía de China, la orientación correcta de las políticas macro, financiera y monetaria cambiarán el equilibrio hacia un impulso en el crecimiento. China continuará los ajustes enfocados y oportunos, pero de una manera más precisa y efectiva, indicó Li. Como los riesgos no pueden ser evitados, se asumirán y digerirán para garantizar que la economía avance dentro de un rango razonable, llevando un desarrollo concertado en crecimiento, precios, empleo, ingreso y protección ambiental, dijo el primer ministro. La esencia de la actualización económica depende de la reforma y de la innovación. China continuará su campaña de innovación dirigida por una creciente ejército de empresarios comprometidos con la innovación, señaló Li. Concluye esta información. La siguiente nota, ciudades de la Ruta de la Seda se reunirán en foro de Xinjiang. 55 ciudades de 17 países se reunirán en el Foro de Cooperación y Desarrollo de las Ciudades de la Franja Económica de la Ruta de la Seda, que se celebrará en Xinjiang, afirmaron las autoridades locales. Durante el evento que tendrá lugar del 23 al 25 de junio en Urumqi, capital de la región autónoma Uyghur de Xinjiang, funcionarios académicos y empresarios procedentes de estas ciudades intercambiarán su experiencia en materia de desarrollo, además de explorar la cooperación en comercio, industria, internet e infraestructuras, según el ayuntamiento anfitrión. Junto a las 55 delegaciones municipales del Reino Unido, Alemania, Rusia, Afganistán, entre otros, el evento también atraerá representantes de embajadas y consulados foráneos en China, embajadas y consulados de China en ultramar, organizaciones no gubernamentales y cámaras de comercio extranjeros. Se tratará de la tercera ocasión en que Urumqi organiza el foro. La primera y segunda fueron en noviembre de 2013 y septiembre de 2014. La antigua ruta de la seda era una travesía entre Asia y Europa que se extendía por 7.000 kilómetros, creada por los comerciantes de hace 2 milenios para transportar seda y porcelana del lejano oriente a Europa occidental a lomos de camellos. La zona definida como la nueva ruta de la seda abarca 18 países asiáticos y europeos con una población cercana a los 3.000 millones de personas. El presidente Xi Jinping propuso la creación de la franja económica de la ruta de la seda en 2013 como una red de transporte terrestre enfocada en impulsar el comercio internacional y la cooperación en proyectos de infraestructura con los países del centro, sur y oeste de Asia, concluye esta información. La siguiente nota, regulador de Internet prohíbe anuncios ilegales de inversiones a crédito en línea. El órgano regulador de Internet de China ha ordenado a las autoridades locales y a los operadores de páginas web retirar los anuncios en línea ilegales que promocionen inversiones a crédito, usar dinero prestado para comprar acciones como parte de las medidas gubernamentales de apoyo al mercado de valores. La Administración del Ciberespacio de China informó a última hora en un comunicado que ha encontrado gran cantidad de anuncios de inversiones a crédito en el Internet, incluidas plataformas de redes sociales y servicios de mensajes que afirman ser capaces de prestar dinero a los inversores o de hacer que los inversores empleen cuentas múltiples de valores para comprar acciones. Tales actos han violado la ley de valores y los reglamentos pertinentes que prohíben los servicios no autorizados de transacción de valores, afirmó la administración, añadiendo que algunos de los anuncios exageraban sus servicios y engañaban a los inversores, perjudicando de este modo sus intereses legítimos y perturbando el orden del mercado de valores. La financiación a crédito ha ayudado al mercado de valores de China a crecer rápidamente, pero también ha contribuido a acelerar la liquidación cuando los inversores han comenzado a retirarse. La orden de la Administración del Ciberespacio llegó después de que el Ministerio de Seguridad Pública anunciara que ha encontrado indicios de que ciertas empresas comerciales han manipulado supuestamente las transacciones de futuros en el mercado de valores. Después de que el índice bursátil de referencia cayera en más de un 30% desde el pico del 12 de junio, el gobierno ha intervenido con varias medidas para salvaguardar el mercado, incluida la provisión de fondos y la restricción de las transacciones de futuros en un índice principal de pequeña capitalización, concluye esta información.
La siguiente nota, comercio exterior de China cae un 6.9% en primer semestre. El comercio exterior de China tuvo un rendimiento deslucido en la primera mitad de 2015, cayendo un 6.9% interanual hasta los 11.53 billones de yuanes, alrededor de 1.89 billones de dólares, con las exportaciones lastradas por la lenta recuperación global y las importaciones afectadas por una débil demanda interna según los datos oficiales. El descenso superó el 6% registrado en el primer trimestre, una señal de la presión bajista sobre la economía. Durante el primer semestre, las exportaciones aumentaron apenas un 0.9% respecto al año pasado, alcanzando los 6.57 billones de yuanes, mientras las importaciones se desplomaron un 15.5% hasta los 4.96 billones de yuanes, de acuerdo con la Administración General de Aduanas. El superávit comercial aumentó 1.5 veces hasta los 1.61 billones de yuanes en el periodo de enero a junio. El portavoz de la administración calificó la situación de desalentadora y complicada en un contexto de economía global ralentizada, aunque dijo que el país ha tratado de diversificar su comercio exterior para salir del duro periodo. El comercio con los mercados emergentes fue sólido, mientras que la demanda por parte de las economías desarrolladas se redujo. Las exportaciones de China a los países del sudeste asiático, India y África crecieron un 9.5, 10.7 y 12.9% respectivamente según los datos. Aunque China todavía está lejos de romper la tendencia bajista del comercio exterior, en junio se produjeron algunas señales alentadoras. En dicho mes, el comercio exterior solo descendió un 1.9% respecto al año anterior, con las exportaciones subiendo 2.1 puntos porcentuales y las importaciones cayendo un 6.7% según los datos. El superávit comercial, por su parte, subió un 45% hasta los 284.200 millones de yuanes, concluye esta nota. La siguiente información, China propone fondo de regulación para estabilizar el mercado bursátil. Los funcionarios de regulación del mercado bursátil de China están presionando para que se incluyan cláusulas en una enmienda de la Ley de Valores a fin de crear un Fondo Nacional de Estabilización Financiera que podría legitimar y permitir la intervención gubernamental en momentos de agitación de la bolsa, informó el periódico local en inglés China Daily. Los esfuerzos se producen con el trasfondo de la reciente venta masiva de acciones que redujo el índice de referencia en un 30% desde el pico a mediados de junio. La caída cesó justo después de la intervención del gobierno central. La Comisión Reguladora de Valores de China instruyó a las corredurías para que sean más eficaces a la hora de aplicar las normas que requieren el uso de nombres reales y números de identidad racionales. La comisión se comprometió a tomar medidas drásticas contra la artimaña mediante la cual un inversor controla varias cuentas registradas bajo nombres y números de identidad falsos para forzar el precio de puja de las acciones hacia arriba o hacia abajo. Es probable que los legisladores del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, introduzcan cláusulas en la enmienda para crear un fondo de estabilización financiera y otorguen una base legal y bien definida a la intervención gubernamental, señaló un funcionario de la comisión. Un fondo de estabilización financiera, también conocido como un fondo de regulación, sirve como un fondo gubernamental de emergencia para hacer frente a una crisis del mercado financiero o estabilizar los precios de las acciones cuando la bolsa sufre subidas o bajadas irracionales e irracionales. Las cláusulas también deben incluir las reglas de puerto seguro que protegerán la intervención del gobierno de las responsabilidades derivadas de la manipulación del mercado o el tráfico de información privilegiada. La reciente venta masiva provocada por el pánico ha obligado al gobierno a adoptar una serie de medidas sin precedentes para apoyar al mercado, entre las cuales se incluyen limitar la venta al descubierto de contratos de futuros sobre índices bursátiles y prohibir a los grandes accionistas de las compañías que cotizan en el mercado vender acciones durante 6 meses. La enmienda se ha incluido en la agenda de la Asamblea Popular Nacional, que se presentará para la segunda revisión a finales de agosto y para la tercera en octubre. Algunos expertos piden precaución con la enmienda de la legislatura. Un profesor de Derecho de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China apuntó que la nueva ley de valores debe diseñar en términos específicos las circunstancias que justifiquen el esfuerzo del gobierno para intervenir en el mercado y las políticas que puedan adoptar. Por su parte, el subdirector del Instituto de Derecho Económico de la Sociedad de Derecho de China advirtió que frecuentes intervenciones del gobierno podrían resultar peligrosas. El gobierno no debe crear en los inversores la dependencia ni la expectativa de que acudirá al rescate del mercado cada vez que éste fluctúe. Se destacó que la máxima prioridad para el gobierno en este momento es estabilizar el mercado. Poner en marcha más medidas o no dependerá de la situación del mercado, añadió. El mercado bursátil repuntó después de que el Ministerio de Seguridad Pública anunciara que investigará las sospechas de maliciosas ventas al descubierto de acciones mientras se desplomaba la bolsa. La investigación descubrió pistas que justificaban la indagación de algunas empresas sospechosas de manipular las transacciones de futuros en el mercado bursátil, informó la agencia de noticias Xinhua. Concluye esta información. La siguiente nota, sector de chips de China necesita ayuda gubernamental. China necesita fortalecer el apoyo de su sector doméstico de chips tras conocerse que el país gasta más en importar estos componentes electrónicos fundamentales que lo que destina a comprar petróleo al exterior, avisó un miembro de la Academia de Ingenieros de China. China gasta más de 200.000 millones de dólares para la adquisición de chips al año, según los datos publicados en un foro de la industria de la información en la provincia septentrional china de Shanxi.
China debe aumentar su inversión para impulsar la investigación y el desarrollo de los chips fabricados nacionalmente si quiere alcanzar un desarrollo sostenible en el sector. La industria de los chips en el país, considerado por casi todos como una parte vital del sector de la información, está aumentando la preocupación de los expertos de este ámbito de China debido a su inmensa dependencia de las marcas extranjeras. China fabrica cerca del 77% de los teléfonos móviles del mundo, pero los chips para celulares fabricados por el país solo se emplean en menos del 3% de ellos. Unas situaciones similares se pueden encontrar en las televisoras y computadores manufacturados en China, según un informe del Consejo de Estado publicado a finales de 2014. En muchas áreas nos falta la tecnología clave, como pasa en los chips, subrayó un integrante del Centro de Investigación para el Diseño de Circuitos Integrados, situado en la provincia central de Hubei. Incluso a pesar de que China es una potencia manufacturera, solo captamos una parte muy pequeña de los ingresos totales, añadió. Se atribuyó el estancamiento del desarrollo de los fabricantes de chips chinos a los altos impuestos. Con las actuales políticas, los fabricantes de chips de China tienen que pagar un 10% de sus beneficios y un 5% por tasas de negocio, mucho más que sus competidores abonan en el exterior. Se explicó que el sector de chips es intensivo tanto en capital como en tecnología y que su desarrollo necesita desesperadamente apoyo gubernamental. El gobierno debe guiar a los fabricantes de chips mediante la construcción de plataformas financieras y fomento a la innovación si quieren contemplar un sano desarrollo del sector, añadió el académico. Concluye esta información. La siguiente nota, salario máximo de $1,288 para ejecutivos de alto nivel de empresas estatales. La política del salario limitado para los ejecutivos de alto nivel de las empresas estatales bajo la Comisión de Supervisión de Activos Propiedad del Estado y Administración ha sido implementada durante medio año. La política comenzó en enero de este año. Se planea que la política se aplique a todos los ejecutivos de alto nivel en las provincias y empresas estatales. Su salario se limitará a unos 8,000 yuanes, el equivalente a $1,288 mensuales, lo cual es una reducción del 50% de la paga comparada con los salarios de los años anteriores. Sin embargo, la política de la limitación del salario no afectará el nivel de salarios del personal promedio y los trabajadores de las empresas estatales. Es parte de la reforma salarial para los ejecutivos de alto nivel de las empresas estatales de China. Las reformas están encaminadas a dirigirse al descontento público por las compensaciones y recompensas de algunos funcionarios de las empresas estatales, las que se perciben como excesivas. Concluye esta nota. La siguiente información, P2P en zona gris de préstamos para comprar acciones. La industria de préstamos P2P de China deberá ser más prudente en prestar dinero a los prestamistas en la sombra para la inversión en acciones, como la reciente caída en la bolsa que destacó los riesgos para los inversores. El gobierno está configurando para apretar las regulaciones en sitios de préstamos P2P con los prestamistas en el mercado gris, ya que estos sitios ofrecen el capital a los inversores para invertir en acciones con un alto apalancamiento. Una zona gris en el mercado chino, no existen leyes sobre esos préstamos, dijo el cofundador del prestamista P2P con sede en Shanghai, Dianrong.com, agregó que miles de inversores se vieron gravemente afectados por la reciente caída del mercado de valores. La Oficina Nacional de Información de Internet, el regulador de la industria, también dijo que prohibiría la publicación en línea y la promoción de los servicios de préstamo de dinero para los inversionistas en acciones después de que el índice de referencia de la bolsa china cayó más de un 30% dentro de 10 días del mercado en el mes pasado. Al menos 60 empresas P2P ofrecen dinero a los prestamistas en la sombra frente a 15 empresas P2P del año pasado. En el primer semestre de este año se encontraron más de 372 prestamistas P2P con dineros en diversos problemas y la mitad de ellos cierran inesperadamente por la pérdida de grandes sumas de dinero de los inversores. Para hacer frente a los desafíos se espera que China mejore su sistema de crédito en todo el país para controlar los riesgos que implican los prestamistas P2P, concluye esta información. La siguiente nota, la inversión de bienes raíces en Shanghai mejora. El mercado de inversión inmobiliaria de Shanghai mejoró en el segundo trimestre de este año, ya que los inversores internacionales se volvieron más activos, dijeron los proveedores de servicios de propiedad en sus últimos informes. Alrededor de 8.5 millones de yuanes, el equivalente a 1.4 mil millones de dólares, en grandes inversiones de bienes raíces, involucraron 5 ofertas que se complementaron en la ciudad en el periodo entre abril y junio, un aumento de trimestre a trimestre del 70% según los datos publicados por Savills. La agencia dijo que el 40% del valor total de las ventas proviene de los inversores internacionales, por encima del 5% registrado en los 3 primeros meses del año. Los fondos internacionales clave siguen recaudando fondos centrales de Asia, principalmente de ciudades de entrada, dijo el jefe de investigación de Savills China. Por otra parte, los inversores, tanto nacionales como internacionales, están cada vez más tratando de adquirir activos de primera calidad con un ingreso estable para mantener el arrendamiento a largo plazo, una marcada divergencia con respecto a las estrategias de la inversión anteriores. El sentimiento del mercado de inversión ha mejorado y los inversores extranjeros han estado muy activos, dijo el jefe de inversiones de JLL Orient Hub China. Concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa chen, Min tan chen.